Yo no me bañé y se iban a... Sí, pero eso es lo bueno de la cámara. Eso, hasta aquí no llega eso. Byron es, ¿va? ¿O no? ¿Quién fue el que dijo? Bueno, mucho gusto, compañeros y compañeras. María Guadalupe, así es, aunque sea en secreto, así misteriosa, pero con una sonrisa, está bien que empecemos. Así es, Nick. Bueno, mucho gusto, compañeros y compañeras. Un gusto compartir con ustedes nuevamente. Vamos a empezar donde nos habíamos quedado según el tema que veníamos abordando. Y se recuerdan que de lo último que platicamos fue todo lo relacionado al derecho de defensa, ¿verdad? Al derecho de defensa, hablamos de lo último del caso de Fermín, de por qué se violaba el derecho de defensa de Fermín, es decir, en el sentido de que no se le dio al abogado el tiempo para prepararse. O en todo caso, que si a mí me dieron el tiempo para prepararme sobre un delito, no me pueden cambiar el delito. No pueden hacer eso de que cambien me digan a mí que yo voy a defender a una persona por el delito tal y cuando llegue me lo cambien. No se puede hacer eso porque esa es una violación al derecho de defensa. Entonces, lo que yo quiero que tengan en cuenta, que por eso hemos dedicado mucho tiempo al derecho de defensa, es el tema de que no puede en ese marco cambiarse las reglas del derecho de defensa y además que el derecho de defensa es muy amplio, abarca muchos aspectos, no solamente es tener abogado, sino que se recuerdan ustedes, tener abogado, ser notificado, ser citado, que el juez me explique en qué se basó, cómo se resolvió, para que entonces yo pueda ver cómo plantearle los recursos correspondientes y cómo defenderme de eso, ¿verdad? De eso es en esencia el derecho de defensa. Esa parte es el derecho de defensa. Entonces ahora, compañeros, no sé, solo antes de continuar consultándoles, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud en relación al tema de Fermín, el derecho de defensa, compañeros? Evelyn. Y créanme que he tenido mucho valor para poder decirle algo. Ajá. Que me destroce. Yo le quería hacer una consulta. Estaba leyendo las preguntas del cuestionario y me gustaría que me dijera si estoy interpretando bien o ando más perdida que el hijo de la Llorona. No, así Cuando se estamos hace, Evelyn. hablando, Precisamente las preguntas cuando son estamos, oportunas. Así, muy bien, Evelyn, dígame, no, aquí no se excuse, tiene razón. Eso esperaría yo, por eso se las mando con tiempo para que cualquier duda, aquí estoy. Dígame, Evelyn. si usted supiera la cantidad de borradores que he hecho para poder contestar. Está bueno. Ajá, cuénteme. Yo pensé de que en la clase anterior nos explicó desde la primera instancia, segunda instancia, casación y qué proseguía. Entonces, al leer la pregunta, yo pensé que usted quería que resumiera con mis palabras todo el proceso, porque estamos hablando de una sentencia de 89 páginas. Ajá. Pero luego empecé a entrar en dudas. Para empezar, pienso de que estamos hablando ya no de la violación de la niña, sino que solo de Fermín. Nos vamos a centrar en qué pasó con él, porque este es el asunto que fue el que se llevó a la corte. Todo lo demás, me imagino que los antecedentes para que se diera la orden de aprehensión y todo, y el proceso de la niña. Pero ahora vamos a hablar qué fue lo que pasó con Fermín. Entonces, el primer borrador se trataba de eso y lo hice como en media página con mis palabras, pero luego quería fundamentarlo. Entonces empecé a agarrar texto de la sentencia y empecé a llenarlo como que con fechas. Por ejemplo, ahorita no tengo presente, pero digamos que en 1998 fue cuando se dio la presión de Fermín. Ahí estaríamos hablando de cuando se inicia el proceso. Entonces yo escribí primera instancia y coloqué ese texto de esa vez. Luego, al seguir leyendo la sentencia, ya se van al estoy nerviosa. Entonces, tiene sus ya ni sé dónde sus tengo 5 minutos de fama, Evelyn, dele.
Ay, Liz. No sea así, si usted supiera lo que estoy No, sufriendo. miren, a todos los fans le están Incluso escribí aplaudiendo. en mi respuesta que se termina. Lo voy a tomar. Espéreme, Evelyn, es que se me cortó un poquito. ¿Se termina? ¿Qué dijo? Es Al Daniel concluir la el que le primera estaba de instancia, mandar es cuando esos ya se va, aplausos. que Ajá. la defensa de Fermín va a sala de... Espéreme, Evelyn, es que su equipo también está nervioso y creo que se está entrecortando, ¿verdad, compañeros? ¿Sí va o no? Es que Sí, también... licenciado. Un poquito. ¿Qué? Está Sí, cortando. licenciado. Ahorita Dani, se dejó de escuchar. Es la señal. Afirmativo, señal de Lick. claro, Lick. Evelyn, es que Termina la pues, primera instancia espérense, compañeros, ya regresó Evelyn. ¿Qué cuando manda? la defensa de Fermín... ¿No me escuchan? No, bien, ahorita ya. ¿Se termina la primera instancia cuando qué? Ay, hola. Se me perdió otra vez, Evelyn. Perdón, Lick, quizás si apaga su cámara, Evelyn, le Evelyn, funcionaría intente más. apagar la cámara. Intente apagar su cámara, solo el micrófono. Ok. Bueno, espero que sí me escuche. Entonces, termina la primera instancia cuando el abogado de Fermín plantea un recurso de... No. Ahí termina la primera instancia. La primera instancia termina con la sentencia de primera instancia. El acto que le pone fin a la primera instancia es la sentencia. ¿Le escucho, licenciado? No sé si me oye. El acto que le pone fin a la primera instancia es la sentencia. La sentencia. Entonces, la segunda instancia inicia cuando el abogado de Fermín plantea el recurso de apelación. Sí. Ahí inicia la segunda instancia. Ahí empieza la segunda instancia. Entonces, la duda es porque... bueno, entonces la tercera... Ay, se me fueron mis apuntes. No hay tercera instancia, solo hay primera y segunda. Ajá. En la tercera sería, bueno... Va, mire, Evelyn, espéreme un poquito, espéreme. Mire, pues, hablemos del tema de hoy, porque en el tema de hoy yo vuelvo a revisar los recursos. Entonces ahí probablemente aclaremos algunas dudas que usted tiene. Pero solo le quería, mi duda es esta, ¿puedo colocar extensamente si yo considero toda la información necesaria o tiene que ser resumida la respuesta? Mire, pues vamos a ver la primera parte. Digamos que en mi caso no me interesa todo lo que pasó con los antecedentes de lo que pasó con la niña y todo ese tema, ¿va? Eso no es asunto mío. Yo les doy la sentencia completa porque es bueno que ustedes lean por primera vez una sentencia, porque estoy seguro que ustedes no han leído una sentencia completa. Entonces les doy la sentencia completa porque es bueno que ustedes lean toda la historia completa, qué pasó, cómo sucedió y todo ese tema. Ahora, a mí lo que me interesa es que ustedes vayan encontrando los temas que tienen que ver con la violación de derechos humanos que se invocó después y por qué la Corte Interamericana dijo que se había violado los derechos humanos de Fermín. Y que ustedes se den cuenta por qué es tan importante el derecho de defensa, porque si no se respeta debidamente, va a provocar la nulidad de todo un proceso que llevó 4 o 5 años y de todo un proceso que costó casi 200 millones de quetzales. Entonces, eso es lo importante que yo quiero que ustedes observen. Todo lo demás de la sentencia sirve para que ustedes se ilustren, para que ustedes aprendan, para que lean algo más, para que vean cómo hablaron, qué hicieron, etcétera, etcétera. De eso se trata todo lo demás. Entonces, pero por eso las preguntas solo tienen que ver lo más resumido posible sobre ciertos actos o ciertas etapas, solo que ustedes las encuentren y que vean de qué se trata. Solo eso sería, Evelyn, ¿oye?
Gracias, licenciado. Va. Ahora, de lo que usted hablaba, Evelyn, de los recursos, vamos a retomarlo ahorita precisamente por el tema que tengo que abordar hoy. Entonces, nuevamente les pregunto, compañeros, del tema del derecho de defensa, ¿por qué se declaró la violación al derecho de defensa de Fermín? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro eso, compañeros? Y además, lo más importante para mí es que se den cuenta que el derecho de defensa no es solo tener abogado, sino que el derecho de defensa es todo lo que hemos hablado, notificación, la debida citación, tener abogado, que el abogado sea de mi confianza, que le den el tiempo para prepararse, que no le cambien a mi abogado, no le pongan una trampa diciéndole que es un delito y después se lo cambian por otro. Y además que el tribunal cuando resuelve razone, explique por qué tomó una decisión, porque cuando yo sé en qué se basó el tribunal para decidir algo, entonces yo voy a saber sobre qué defenderme, qué atacar, qué quejarme de ese juez, pero yo lo puedo hacer solo si sé en qué se basó él, que él me explique por qué tomó esa decisión, que ese es el artículo 11 bis del procesal penal, ¿va? Si yo sé en qué se basó, yo voy a saber de qué defenderme y qué recurso plantear, ¿verdad? Eso es lo que me interesa a mí, que les quede claro a ustedes. Bueno, Juan, ¿qué manda? Sí, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Lick. Solamente comentar un poco lo que es, él, cuando fue citado, él alegó también de que no se presentaron testigos y se violó el debido proceso, ¿va? ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿qué pasó? Porque en todo caso siempre hay testigos y ahí no hubieron testigos, ¿verdad? Hasta él estaba consciente que no se violaron ciertos procesos. Solamente... Sí, pero miren, compañeros, en ese marco, cuando el Código Procesal Penal nos regula todo lo relacionado a los medios de prueba, nuestro código tiene varios medios probatorios. Cuando hay muchos medios probatorios, no quiere decir que todos deban estar siempre, ¿verdad? Hay procesos que tienen muchos medios probatorios, pero hay procesos que no tienen muchos medios probatorios. No es problema eso. O sea que el hecho de que dentro de un proceso no hayan testigos no indica que haya una violación al debido proceso. Porque el proceso penal no solo se prueba con testigos. En el proceso penal hay diferentes medios probatorios que por ejemplo, existe lo que se llama inspección ocular, reconocimiento judicial, reconstrucción de hechos, pruebas documentales, peritajes, etcétera. Entonces, y claro, testimonios. ¿Verdad? Entonces, la ausencia de un medio de prueba no significa que hay una violación del debido proceso, porque medios probatorios hay muchos, hay diferentes, hay variados medios probatorios. Entonces, por eso es que si usted ve, Juan, cuando se dicta sentencia, no se basó la corte en lo que él había dicho, porque es importante que ustedes tomen en cuenta, los medios probatorios son variados, entonces pueden haber diferentes medios probatorios y el hecho que falte uno no quiere decir que se violó el debido proceso. ¿Qué manda Juan? Perdón, Jocelyn, ¿qué manda? Buenas noches, Lick. ¿Cómo se podría tomar la detención de Fermín? Yo estaba leyendo en los hechos probados que dice que el 10 de mayo de 1997... Pero primero vamos a saludarnos de Jocelyn, saludémonos como debe ser, hombre. Perdón, Lick, se me olvidó encender la cámara. Aquí estoy. Pues sí, perdón, dígame. Ok, estaba leyendo que dice que el 10 de mayo de 1997 el señor Fermín Ramírez fue detenido por un grupo de vecinos. Entiendo yo que las personas como que lo querían linchar y la policía lo rescató de esas personas. Ahí se tomaría como flagrancia. Sí, vea el artículo 257 que vimos nosotros. Se recuerdan que vimos el 257 cuando vimos flagrancia, y vea el último párrafo, el último de ese 257.
Eso que pasó, eso es lo que pasó con él. Claro que la ley no dice que hay que lincharlo después, va, esa parte sí ya no, pero básicamente lo que se invoca en el caso de Fermín es el 257 último párrafo. Jocelyn, véanlo ahí, que manda Jorge Cáceres. Licenciado, disculpe. Dígame, Jocelyn. Aquí en el procesal penales, ¿verdad? El Sí. 257, en mi código aparece derogado. No, espéreme, pero el último párrafo que encuentre ahí, ¿cuál es el último que encuentra ahí? Solo dice derogado, derogado por el artículo 29 del decreto número 18/2001. Perdón, es que yo le dije el último párrafo. No, no, yo sí. Suba un poquito, es en el que dice, en el mismo caso cualquier persona. Lea ese. Arribita, el que dice penúltimo. El que dice en el mismo caso. ¿Ya lo vio ese o no? ¿O tampoco lo tiene más de ¿Qué artículo dijo, licenciado? Perdone. 257? Es el tercer párrafo. Fíjese, Lick, que en mi código, pues no sé si no está bien, pero dice derogado el artículo completo. El 257. Despojo judicial. Del procesal penal, ¿verdad, Lick? Procesal penal. Aprehensión es. Sí, el de aprehensión, el que vimos de flagrancia. Dice, está en el segundo párrafo lo que dice el licenciado. ¿Es segundo o tercero? En el mismo caso. En Sí. el tercer párrafo. Donde dice en el mismo caso. Cualquier persona está autorizada. Es el segundo. Sí. Ya lo vieron, ¿va? Ahora sí. Es el segundo párrafo. Es que, ¿saben qué pasa? De plano que ese código de Jocelyn es de 3 quetzales, Jocelyn también, hombre. Es que también. Es 7.50, vale ese. El código de trabajo tenía Lick, no me había dado cuenta porque son iguales. Va, Juan, ¿qué quería decir, Juan? Micrófono, Juan. Perdón, Leo, perdón, ya me equivoqué. Bueno, entonces, compañeros, para continuar, ¿alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna inquietud del derecho de defensa o estamos ya? Licenciado, entonces, en este caso dice que cualquier persona autorizada a practicar la aprehensión. No dice cualquier persona autorizada, cualquier persona podrá. Ah, cualquier persona está autorizada. Me comí. Ajá. Gracias, Lick. Va. Bueno, si ya estamos claros en el derecho de defensa, compañeros, ahora sí, vamos a la Constitución. Dejen abierto su procesal penal, vamos a la Constitución y vean el artículo 14 de la Constitución. 14. Veamos, en la Constitución, compañeros, en el artículo 14, hay en el el artículo en sí tiene 2 garantías que necesitamos revisar, pero vamos a revisar la primera. De alguna manera, ya habíamos mencionado en la clase anterior el principio de inocencia, ya lo habíamos mencionado rápidamente, pero hoy lo vamos a mencionar más despacio. Vean cómo está establecido esta garantía, compañeros. Dice, toda persona es inocente, toda persona es inocente. ¿Qué significa esto, compañeros? Fíjense cómo está redactado, véanlo aquí en la pantalla, yo lo tengo resaltado en el código, está resaltado de negrita, dice, toda persona es inocente. ¿Qué es importante que tomen en cuenta aquí con esto de la forma que está redactado el párrafo? Todos ustedes, aunque en su casa no lo crean y aunque en su casa lo duden, resulta que toditos ustedes nacieron inocentes. Ustedes son inocentes, aunque en su casa no lo crean. Todos ustedes nacieron, tienen una aureola, la mía no se ve acá, pero yo tengo una aureola amarilla aquí sobre mi cabeza y tengo 2 alitas blancas aquí abajo en mi camisa, en mi espalda, tengo 2 alas blancas y tengo una aureola. Igual ustedes, aunque en su casa no lo crean. Todos nosotros, compañeros, nosotros nacimos inocentes.
Todos somos inocentes. Vean cómo está redactado el artículo 14 de la Constitución. Dice, toda persona es inocente. ¿Qué es lo que debo obtener de estas 4 palabras? Solo hay 4 palabras, sin embargo, ¿cuál es el efecto? Mientras no haya actuado mal, dice Rosibel, no. Mientras no me descubra más, Rosibel, ahora, toda persona es inocente. Entonces, ¿qué significa esto, compañeros? ¿Cuál es el efecto o cómo debo aplicar esto en mi vida, en la vida real, en mi vida diaria? Vean, compañeros, yo nací inocente. Yo soy inocente. Ahora, como yo nací inocente y soy inocente, yo no tengo obligación de probar que soy inocente. O sea, yo no tengo obligación de probar que soy inocente, porque yo ya soy inocente. ¿Qué manda Rosibel? En torre de tribunales todavía soy inocente. Vea cómo el párrafo completo. Entonces, vea para mientras, Rosibel, el párrafo, el primer párrafo, y yo después solo voy a terminar esta primera idea. Entonces, vean, compañeros. Yo soy inocente. Yo nací inocente. Soy inocente. Como yo nací inocente, yo no tengo obligación de comprobar que soy inocente. ¿Por qué razón? Porque yo ya soy inocente. Entonces, yo no necesito probar que soy inocente. Entonces, quien diga lo contrario, quien crea que yo soy culpable, él tiene que probarlo. Yo no debo probarlo. Él me debe probar a mí lo contrario, porque yo inocente ya soy. Entonces, yo no tengo por qué aportar prueba en un proceso penal para comprobar que soy inocente. Yo no tengo por qué hacer eso porque yo ya soy inocente. Entonces, si yo en un proceso penal quiero aportar testigos, quiero aportar documentos o quiero aportar algo, pues bienvenido si quiero hacerlo, pero obligación no tengo. Entonces, yo me puedo quedar en un proceso penal, me puedo quedar con los brazos cruzados. Por eso es que yo tengo el derecho a guardar silencio. ¿Se recuerdan que hablamos de eso de guardar silencio? Entonces, ¿por qué tengo yo el derecho de guardar silencio? Porque yo no tengo que probar nada. Porque es inocente. Porque soy inocente, ¿verdad? Porque yo soy inocente. Entonces, yo no tengo que probar que soy inocente porque yo ya soy inocente. Ahora, si alguien me quiere decir lo contrario, que me lo pruebe. Usted me lo prueba. Yo no tengo que probar eso. Entonces, si traemos esto al proceso penal guatemalteco, tendríamos que decir que el Ministerio Público es el obligado a probar que yo soy culpable. No tengo yo obligación de probar que soy inocente porque yo ya soy. Entonces, como yo ya soy inocente, si alguien quiere, si el Ministerio Público quiere quitarme la investidura, ese manto de inocencia que yo tengo, si el Ministerio Público me lo quiere quitar, que me lo pruebe. Así es como deben interpretar esas 4 primeras palabras del artículo 14, como yo se los estoy planteando. Yo no tengo obligación de probar que soy inocente. Yo ya soy inocente. Y si usted duda de mí, pruébemelo. Yo no voy a probarlo. Y entonces, por eso es que en el proceso penal guatemalteco, yo me puedo quedar de brazos cruzados, no decir nada, me quedo callado. Si quiero, declaro. Si no, no. Porque el obligado a probar no soy yo. Lo obligado a probar es. Eso es lo que se llama, compañeros, la carga de la prueba. O sea, eso se llama la carga de la prueba. O sea, la carga de la prueba es que aquel que dice algo debe probarlo. Quien afirma algo lo debe probar. Eso es lo que se llama la carga de la prueba. El que dice algo debe probarlo. El que pretende algo ha de comprobarlo. Entonces, en el proceso penal guatemalteco, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, no el acusado, no el sindicado. La carga de la prueba la tiene el MP.
Ahora, ya habiendo dejado claro, esa es la interpretación de las primeras 4 palabras del artículo 14. Ahora vamos a lo siguiente, que era más o menos lo que Rosibel planteaba. Entonces, ahora veamos esa parte. Entonces, veamos, Rosibel, mire pues, ayúdeme ahí, veamos eso. ¿Qué se necesita, Rosibel, para quitarme a mí ese manto de inocencia que yo tengo? ¿Qué se necesita para que me despojen del manto de inocencia que yo tengo? ¿Las pruebas, licenciado? No, vea el primer párrafo, Rosibel. Vea, no Stephanie. Vea el primer párrafo del 14. Ahí dice, ¿qué se necesita para despojarme a mí del manto de inocencia? Que no se le haya declarado responsable judicialmente. No, al revés. Solo que se le haya declarado eso. Responsable judicialmente. ¿En dónde? ¿En dónde me hayan declarado? Ve ahí el primer párrafo. ¿En dónde? En sentencia. En sentencia. Va. Entonces, miren, compañeros, hay 2 clases de sentencias. Hay 2 clases de sentencias. Vayan a ver su procesal penal. No, Selvin, todavía no. Eso no, Selvin. Vayan a ver su procesal penal. Vean los artículos 391 y 392 del procesal penal. 391 y 392. Hay 2 clases de sentencias. Evelyn, no va a estar viendo el código de trabajo, Evelyn. ¿Verdad? Entonces, van a ver... Van a ver 391 y 392. Entonces, yo les pregunto, hay 2 clases de sentencias. ¿Cuáles son? Absolutoria. Absolutoria y condena. Y condenatoria. O sea, hay sentencias absolutorias, así como lo dice Baltasar. Hay sentencias absolutorias y sentencias condenatorias. Entonces, acuérdense siempre, compañeros, hay 2 clases de... Miren, pues, en relación a lo que Evelyn decía, una parte de lo que Evelyn preguntó, ¿qué le pone fin al proceso penal? ¿Qué es lo que le pone fin al proceso penal en su primera instancia, en la primera fase? Lo que le pone fin es la sentencia. O sea, la sentencia le pone fin al proceso penal. Y hay 2 clases de sentencias. Sentencias absolutorias, como dice Baltasar, sentencias condenatorias. Aquí en el artículo 14, de la Constitución, primer párrafo, para quitarme la investidura de inocente, ¿qué sentencia necesitamos? De las 2 que hay, ¿cuál? ¿Cuál de ellas? Condenatoria. Una sentencia condenatoria. ¿Va? Una sentencia condenatoria. ¿Va? Pero fíjense, compañeros, vean el primer párrafo del 14, y es que debe ser una sentencia condenatoria, pero que además tenga otra calidad la sentencia. Debe ser sentencia condenatoria. ¿Y cuál es el tercer elemento que se pide? Ejecutoriada. Y que sea ejecutoriada. ¿Va? Saquen su ley del organismo judicial. ¿Va? Ley del organismo judicial. Entonces, vean, compañeros, para que a mí me quiten la investidura, el manto de inocencia con el que yo nací, se necesita una sentencia condenatoria y que además tenga calidad de ¿qué? Ahí lo dijo Evelyn, ¿de qué? Ejecutoriada. De ejecutoriada. ¿Va? Entonces ahora, Rosibel. Mire, vea, véame, Rosibel, 153. 153.
Entonces, deja Rosibel, ahí le estoy viendo los ojitos. Nada de estar usando leyes electrónicas, papel. Discúlpame, Lick, es que me quedé otra vez en mi trabajo y no las cargo. Y no sabía que me iba a quedar tan Alguien tarde. voluntario o Una voluntaria, disculpa. compañera, pero Gracias. Rosibel ahí compra sus leyes. No sé. Mire, Evelyn, de Yo aquellas las que tengo, sales Lick. compra. Usted compre de ahí de 250 también. ¿Qué artículo dijo, Lick? 153, compañeros. Gracias. Yo la tengo. Se le encarga a Evelyn, dicen ahí. Pues sí, 153. Sentencias ejecutoriadas. Vayan viendo, compañeros, por favor. Dele Ingrid. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas A. Las sentencias consentidas expresamente por las partes. B. Las sentencias contra las cuales no se interpongan recurso en el plazo señalado por la ley. C. Las sentencias de las que se han interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono. D. Las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación. E. Las de segunda instancia cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente. F. Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación. G. Las demás que se declaren irrevocables por mandato de la ley y las que no admiten más recursos que el de responsabilidad. H. Los laudos o decisiones que los árbitros, cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado los recursos y no se hubiere interpuesto en el de casación. Las disposiciones de este artículo, ya, hasta ahí. Ahora vea el 155, por favor, Ingrid. 155. Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa de razón de pedir. Veamos ahora nuevamente tengan presente la ley de organismo judicial, compañeros. Nuevamente la ley de organismo judicial. Vean pues. ¿Cuándo una sentencia es ejecutoriada? ¿Cuándo será ejecutoriada? Vean primero que dice el artículo 153, literal A, de la ley de organismo judicial. Dice, las sentencias consentidas. ¿Cuándo es consentida una sentencia? ¿Cuándo es consentida? ¿Cuando la aceptan ambas partes? Sí, mire pues, hay dos posibilidades. Gracias, Evelyn. Dos posibilidades. Cuando las partes la aceptan expresamente o cuando transcurre el tiempo y ninguna de las partes se pronuncia, no dice nada, ninguna de las partes dice nada. Entonces, ¿cuándo entenderemos que una sentencia fue consentida? Número uno, cuando las partes la aceptan expresamente o cuando transcurre el tiempo y ninguna de las partes se expresa. Entonces, entenderemos que fue consentida porque se quedaron callados todo el mundo y nadie dijo nada. Dentro del plazo de ley. Digamos que son 15 días para plantear un recurso de apelación. El juez dicta la sentencia y son 15 días para apelación especial. Y pasan los 15 días, 16, 17 días, 18 días y nadie dijo nada. Entonces entenderemos que la sentencia fue consentida. Ahora vean 153, literal B, de la LOJ. Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley. Es básicamente el caso anterior, es igual al caso anterior. Tenemos la posibilidad de plantear apelación, son 15 días para plantear apelación y nadie plantea nada. Entonces la sentencia se vuelve ejecutoriada, porque nadie planteó nada. Y ahora la literal C, las sentencias de las que se ha interpuesto recurso, sí se plantearon recursos, pero todos han sido declarados improcedentes. Ahora veamos un dibujito que, digamos un dibujo que ya lo habíamos visto en la clase anterior.
Ya lo habíamos hecho, que tiene que ver con lo que Evelyn preguntaba, eso de los recursos, ¿va? Veamos aquí con el caso de Fermín, aquí lo vamos a ver de otra forma, y aquí para ir aclarando lo que Evelyn planteó. Entonces, veamos aquí, compañeros. Creo que ahí se ve más, ¿verdad? Ahí ya se logra ver un poquito más. Ahí creo que está. Aquí, ahí está. Miren pues, compañeros. Veamos el caso de Fermín. En el caso de Fermín, cuando termina el debate, el primer debate, el tribunal dicta sentencia. Cuando el tribunal dicta sentencia, es una sentencia. Miren cómo es la sentencia. Aquí está el dibujito. Yo creo que aquí está claro qué fue lo que resolvió el tribunal, ¿va? Aquí está claro. En este dibujito, ¿ve? Ahí está claro qué resolvió el tribunal. Cuando el tribunal dicta sentencia, en el caso de Fermín, con la sentencia fue condenatoria y lo condenan a la pena de muerte, y ahí, con esta sentencia, termina la primera instancia. Ahí se acabó la primera instancia. Si recuerdan ustedes el artículo 153, literales A y B de la LOJ, 153 literales A y B, cuando el tribunal dicta sentencia, no corremos a ejecutar a Fermín, no se corre a que le cortemos la cabeza a Fermín, no se puede, porque lo que le toca ahorita al tribunal es esperar lo que señalan el artículo 153, literales A y literal B de la LOJ. Entonces hay que esperar esto, hay que esperar que transcurra el tiempo señalado en la ley. El juez, el tribunal de primera instancia, dicta la sentencia de muerte contra Fermín, y lo que hace ahora es que se queda esperando que transcurra lo que señala el artículo 153 de la LOJ. Y resulta que los abogados defensores de Fermín, dentro del plazo de ley, plantean recurso de apelación especial. Entonces no podemos ejecutar a Fermín porque la sentencia no está firme, no es ejecutoriada, porque hay que esperar ahora que se resuelva un recurso de apelación que se planteó, de apelación especial planteado. Y entonces ahora esperamos eso. Entonces viene el tribunal de segunda instancia y ahora dicta sentencia. Cuando el tribunal, igual, Ingrid, es lo mismo por lo que estamos hablando ahorita, cabalmente. Entonces, el tribunal recibe el recurso de apelación y ahora entra a resolver la apelación especial. No puede ejecutarse la pena de muerte porque hay recurso que está pendiente de resolverse. No se puede ejecutar porque la sentencia no está ejecutoriada, no está firme, porque hay recurso pendiente de resolver. Que eso es lo que dice el 153. 153 literales A y B, Ingrid. Hay que esperar la resolución de los recursos. Y aquí ya entra la C, A, B y C. Entonces ahora el tribunal de segunda instancia dicta sentencia. El tribunal de segunda instancia dicta sentencia y en la sentencia declara sin lugar el recurso de la defensa de Fermín. Confirma la pena de muerte en contra de Fermín. Pero resulta que ahora el tribunal nuevamente dictó sentencia de segunda instancia, la sala dicta sentencia de segunda instancia, y ahora la sala no puede ordenar que ejecuten a Fermín porque hay que acatar lo que señala el 153 literales A, B y C de la LOJ. Entonces tenemos que esperar que van a hacer las partes por el plazo de ley, dentro del plazo que señala la ley.
Y resulta que los abogados de Fermín ahora plantearon recurso extraordinario de casación. Como se planteó recurso extraordinario de casación, no puede ejecutarse la sentencia de primera instancia porque está pendiente de resolverse el recurso extraordinario de casación. La Corte Suprema de Justicia dicta sentencia y nuevamente declara sin lugar el recurso de Fermín. La Corte Suprema dice sí, hay que ejecutarlo, pero no se puede ejecutar, no se puede, porque entonces hay que esperar otra vez los plazos de ley, los plazos para ver qué van a hacer los abogados de Fermín, para ver si van a defenderse o no van a defenderse, si van a aceptar la sentencia o no la van a aceptar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hay que esperar lo que dice el artículo 153, literales A, B y C de la LOG. Esperar qué va a hacer Fermín. ¿Qué van a hacer? Si se lo van a consentir o no van a consentir, si van a consentir la resolución o no la van a consentir. Hay que esperar. Eso es lo que dice la LOG, esperar, ¿verdad? Entonces hay que esperar qué es lo que van a hacer. Resulta que entonces los abogados de Fermín plantearon amparo. Como plantearon amparo, no se puede ejecutar la pena de muerte porque estamos pendientes de que se resuelva el amparo. Y dictan sentencia. Cuando dictan sentencia del amparo, nuevamente hay que esperar qué actitud van a tomar las partes para ver si van a consentir la sentencia o van a plantear algún recurso o qué van a hacer. Entonces hay que esperar ese tiempo. Y entonces vienen los abogados de Fermín y plantean inconstitucionalidad. Plantean inconstitucionalidad y ahora pasa lo mismo. Se dicta sentencia siempre confirmando la pena de muerte. Aquí, compañeros, para este momento, aquí en este momento, ya se terminó la justicia guatemalteca. Aquí ya se terminó la justicia guatemalteca. Entonces vinieron los abogados de Fermín y ahora plantearon ante la Corte Interamericana. Por favor, compañeros, artículo 46 del Pacto de San José, numeral primero, compañeros. ¿Quién puede leer 46? Numeral primero del Pacto de San José. Yo, licenciado. Por favor, Lisette. Buenas noches. Artículo 46 dijo, ¿verdad? Sí. Artículo 46. Para que una petición A, que se haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. B, que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a pacificado de la decisión definitiva. C, que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. Ahí está, Liseta, ahí está. Gracias, con Fermín. Entonces no podíamos cumplir las sentencias de la pena de muerte porque estábamos esperando que la familia tomara una actitud, o los abogados, perdón, tomaran una actitud. Si iban a acudir al sistema interamericano o no, y Lisette, había que esperar 6 meses o no alguna acción ante el sistema interamericano. Eso es lo que manda el artículo 153 de la LOG. Ahora, solo por cuestión de que quede claro qué es sentencia ejecutoriada, demos el caso, compañeros, hagamos el caso que la familia, que los abogados de Fermín
no planteaban nada, no fueron al sistema interamericano. Si los abogados de Fermín no fueran al sistema interamericano, entonces resulta que la justicia guatemalteca. Entonces, cuando la justicia guatemalteca se termina, cuando ya se agotó todo, entonces la sentencia ahora deben venir de regreso y cada tribunal debe devolver al otro tribunal el expediente, devolverlo hasta que regrese a primera instancia. Y primera instancia ahora ya puede ejecutar la condena inicial. Ya se puede ejecutar. Entonces, compañeros, en pocas palabras podemos decir, ¿qué es una sentencia ejecutoriada? Una sentencia ejecutoriada es aquella sentencia contra la que ya se plantearon todos los recursos posibles, ya se planteó todas las acciones posibles y ya no hay nada más que plantear. Y ahora lo que queda es cumplir, ¿verdad? La apelación especial es un recurso, Jocelyn, cuando se considera que en la primera instancia se violó la ley. Digamos, voy a regresar a eso por lo que Jocelyn planteaba. Vean el artículo 154 de la LOJ, 154 de la LOJ, de la Ley de Organismo Judicial. Vean ese artículo. Por lo que Jocelyn preguntaba ahorita, por lo que ella preguntaba, vean el 154 de la LOJ. Contra la sentencia de primera instancia, procede recurso de apelación especial. Nosotros, compañeros, se plantea un recurso cuando consideramos, cuando cualquiera de las partes considera que el juez, al emitir una resolución, está violando la ley o está inobservando la ley. Entonces, cuando las partes consideran que un juez ha resuelto algo de forma inadecuada, incorrecta, con violación de la ley o violación del debido proceso, las partes tienen el derecho de plantear lo que se llama recursos, ¿verdad? Los recursos, eso se plantean cuando se considera que el juez ha violado el debido proceso o emitió una resolución donde el juez está inobservando la ley o violando la ley. Entonces, cuando se considera que el juez está violando la ley o inobservando la ley, entonces las partes tienen el derecho de plantear los recursos o las impugnaciones que la ley considera. En este caso, por lo que Jocelyn decía, en este caso, si yo considero que el juez de primera instancia, cuando dictó una sentencia, violó la ley, inobservó la ley, cometió una indebida interpretación de la ley, indebida aplicación de la ley, yo puedo plantear una impugnación, un recurso que se llama apelación especial. Hay más, va, pero aquí yo el que puedo plantear es este. Eso es, Jocelyn, un recurso, una impugnación contra lo decidido por el juez. No, recurso de revisión es otra cosa, eso es otro tema. Hay varios tipos de recursos en las leyes, hay varios tipos, pero no todos sirven para todo, ¿verdad? En este caso, ¿qué manda Jocelyn? Licenciado, disculpe, es que yo estaba leyendo la sentencia y yo no sé si estoy equivocada, pero entiendo de que después de que la Corte de Constitucionalidad declaró la pena de muerte, ellos solicitaron el indulto o algo así, y también, o sea, él definitivamente lo iban a ejecutar, pero entendí yo que este recurso de revisión era como que regresando al juzgado nuevamente. No sé si me equivoco en eso. No, ese es algo que resolvió lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el reenvío. El reenvío se le llamó, lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llamó reenvío.
Vean, compañeros, el reenvío cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene basado en lo que pidió los abogados de Fermín, cuando la Corte, yo aquí eso ya no lo puse, pero aquí seguiría la sentencia, digamos, aquí en donde entró la Corte, aquí sigue la sentencia. Cuando la Corte ordena, dicta su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve en su sentencia algo que se le llama el reenvío. Y el reenvío básicamente es ordenar que el proceso se regrese, hasta el momento donde se produjo el error, que fue aquí, la violación de derechos humanos, que fue acá en la primera instancia. Entonces, el reenvío es regresar el expediente hasta el momento donde se produjo la violación de derechos humanos y se anula, se deja sin efecto todo lo anterior. O sea, todo esto se deja sin efecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena que todo esto se anule, se deje sin efecto y reenvía el expediente hasta el momento del inicio del cuando verificada. Eso es el reenvío, ¿verdad? Todo eso es el reenvío. Pero bueno, compañeros, eso no, nulidad es otro recurso, Carol. Ese es otro tipo de recurso que hay. Hay varios recursos dependiendo de la falla, dependiendo del error que el juez haya cometido, hay diferentes tipos de recursos. Pero digamos que hablando del proceso penal, el proceso que es el recurso que se plantea contra la sentencia es apelación especial. Por ejemplo, ahí Carol preguntó sobre la nulidad. Lo que pasa con la nulidad, ese se plantea contra otro tipo de conducta del juez, contra otro tipo de efecto. Pero el que se plantea contra la sentencia es la apelación especial. Bueno, entonces eso es, compañeros. Entonces, volviendo al tema, artículo 14 de la Constitución. Volviendo al artículo 14 de la Constitución, cuando una sentencia es ejecutoriada, como lo dice el primer párrafo del 14 de la Constitución, ¿va? Es aquí donde dice, en sentencia debidamente ejecutoriada. O sea, cuando una sentencia es ejecutoriada. Entonces ahí era donde yo les decía, conforme a lo que hemos visto hoy, una sentencia tiene calidad de ejecutoriada cuando ya no cabe nada contra ella, cuando ya todo se agotó, todo se cumplió, todos los recursos que se podían plantear, todas las impugnaciones que se podían plantear, se plantearon y todo lo que se podía hacer contra ella se agotó. Ya no hay nada más que hacer contra ella. Entonces, como ya se agotó todo, lo que queda ahora es cumplirla. Eso es una sentencia ejecutorial. Entonces, si volvemos a pensar en el tema original, yo soy inocente. ¿Qué se necesita para que a mí me quiten la investidura de inocente, esa capa protectora de mi inocencia? ¿Qué se necesita para que me quiten eso? Se necesita una sentencia que sea condenatoria y que además tenga la calidad de ejecutoriada. Quiere decir que contra esa sentencia ya se plantearon todos los recursos y todas las acciones que se podían plantear. Ya no hay nada más que plantear contra ella, ya no cabe nada. Ya no cabe nada porque ya se cumplió todo. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Cumplirse. Entonces, hasta que eso pase, a mí me quitan
mi condición de inocente. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Sí, estamos. Sí. Entonces, eso es lo que es, ahí, eso es una sentencia ejecutoria, ¿verdad? Ahora, ¿se recuerdan, compañeros, que yo les pedí que pensaran en Otto Pérez, en un asunto de Otto Pérez por una medida sustitutiva? Y quería su opinión. Sí, Lick. Entonces, miren, pues les voy a mostrar rápidamente un asunto en la pantalla. Se los voy a presentar rápidamente y en este marco, yo no les voy a decir qué opino yo del tema, sino que ahora los voy a dejar para que sean ustedes los que me digan a mí, o solo que se queden con su opinión, ni siquiera me la digan, qué opinan ustedes de esto. Pero piensen en Otto Pérez. Y les aclaro esto, compañeros, porque aquí no se trata de que a mí me cae mal Otto Pérez o no sé quién y que crean que yo lo estoy defendiendo, porque yo ni lo estoy defendiendo, ni soy abogado de él, ni nada. Yo lo que quiero es que ustedes observen el debido proceso, la correcta aplicación de la ley y que se recuerden, compañeros, que se recuerden del principio de inocencia, cuándo se quita y que además se recuerden de que es el Estado el obligado a cumplir la ley estrictamente. Y que cuando ustedes vean asuntos en las noticias y escuchen a la gente despotricar y alegar a favor de, no sé, contra el pacto de corruptos, a favor del pacto de corruptos, que los chairos, que la no sé qué, que ustedes tengan presentes, compañeros, que ustedes aquí son abogados, ¿verdad? Ustedes son abogados y se comporten como tales y respeten la ley y hagan aplicar la ley, aunque odien a Otto Pérez y aunque les caiga mal, o bien ustedes apliquen la ley, se pongan el tacuche de abogados, el vestido de abogados, no que hagan eso de que siendo abogados opinan en contra de lo que dice la ley. Ustedes tienen que respetar la ley, aplicar la ley, ¿verdad? Bueno, entonces vean ahora esto que les quiero mostrar. No me voy a tardar, pero se los quiero mostrar para que ustedes tomen su opinión. Basada en ley, no lo que les gusta. Basada en ley. Esto que está acá, compañeros, si lo logran ver, este es el proceso penal. ¿Va? Esto es el proceso penal. Digamos, rápidamente lo voy a mencionar. Rápidamente. Vean. Cuando a una persona la detiene la policía, la llevan a su primera declaración. ¿Se recuerdan que la primera declaración debe recibirse dentro de las 24 horas a partir de su aprehensión? ¿Verdad, compañeros? ¿Estamos en eso? Sí, Lick. Va, 24 horas a partir de su aprehensión. ¿Va? Eso es lo que señala el artículo 87 del procesal penal, ¿verdad? Eso es lo que nos señala el artículo 87 del procesal penal. 24 horas a partir de su aprehensión. Bueno, cuando se recibe su declaración, ahí en esa audiencia, ahí adentro de esta audiencia, el tribunal, el juzgado, debe decidir si dicta auto de procesamiento o no. Ese mismo día. El auto de procesamiento es el acto que le da inicio al proceso penal. En el auto de procesamiento, el tribunal, el juzgado debe decidir dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Una, o le da medida sustitutiva al detenido, al procesado, le dan medida sustitutiva, es decir, procesado pero libre en su casa, caución económica pero procesado. En este caso, el juez ordena al Ministerio Público que haga una investigación
que realice una investigación que durará 6 meses. El juez le ordena al Ministerio Público realizar una investigación que durará 6 meses, la investigación, ¿verdad? Artículo 324 bis. Dura 6 meses. Pero vean, compañeros, cuánto dura la investigación, cuánto debe durar la investigación. 6 meses. Ahora, otra posibilidad es que cuando el tribunal dicte auto de procesamiento, no le dé medida sustitutiva, sino que lo que ordena es prisión preventiva y lo manda a prisión preventiva. Si el tribunal hace esto de mandarlo a prisión preventiva, entonces el tribunal ordena una investigación que deberá durar 3 meses. 3 meses. 3 meses. ¿Verdad? Ahora, finalizada la investigación. ¿Verdad? Sí, así es, Luis, así. Ahora, finalizada la investigación, el periodo de investigación, el tribunal ahora, el Ministerio Público deberá realizar una investigación y presentarle al juez los resultados de su investigación. Estos resultados de la investigación deberá presentarlos al Ministerio Público, al juez, y el Ministerio Público deberá pedirle algo al juez. ¿Ah? Entonces, digamos que según lo que el Ministerio Público encontró aquí o acá, pero tomen en cuenta que esto duró 6 meses y esto duró 3 meses. El Ministerio Público le presenta al juez una petición y le pide ir a juicio. Le pide abrir o no a juicio. Esta audiencia de acá no tiene plazo porque esta depende de lo que le pidan acá. Depende de lo que se pida acá. Entonces, aquí terminan los 6 meses y le pide el MP al juez abrir el juicio. Terminan los 3 meses y le pide al juez abrir el juicio. ¿Va? Y ahora lo que queda, ¿va? Lo que queda entonces ahora es, ahora lo que queda es ir al juicio. ¿Va? Al debate oral y público. ¿Va? Ir al debate. Entonces ahora, lo que queda ahora es ir al debate oral y público. Vean, compañeros, entre esta audiencia y esta audiencia, más o menos hay de 10 a 15 días acá. De 10 a 15 días entre esta y esta. Hay más o menos de 10 a 15 días. Digamos que cuando termina este debate que está aquí, compañeros, cuando este debate que está aquí termina, entonces ahora cuando este debate termina, aquí dicta el tribunal sentencia. Aquí es donde vendría todo eso que hablamos hace un ratito de los recursos, ¿va? Aquí empezaría todo eso de los recursos. Cabal, lo que vimos hace un ratito de esos recursos de apelación especial, casación y todo eso vendría después de esta sentencia. Ahora observen algo que es lo que yo quiero que vean. Desde aquí para acá hay más o menos 8 meses. 8 meses. De aquí hasta aquí. 8 meses. Va. Ahora lo que yo quiero que tomen en cuenta y ustedes hagan su juicio. ¿Qué está pidiendo? Otto Pérez, ¿dónde está? Aquí. Él está aquí.
¿Y qué está pidiendo? Que le den esto, que le den medida sustitutiva. Él está aquí pidiendo que le den esto. Va. Ahora les digo yo, ¿saben ustedes cuánto lleva de preso Otto Pérez, compañeros? Como 8 años. 8 años. 8 años. Ajá. Él está preso desde el año 2015. Desde el 2015. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes, no importa si les cae bien la persona o no les cae bien, ustedes juzguen y hagan su evaluación conforme a la ley. El debido proceso, el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Vean el artículo 138 de la Constitución, primeras 2 líneas. 138, primeras 2 líneas. ¿Qué obligación tiene el Estado? ¿Cuál es la obligación del Estado? ¿Va? ¿Qué manda Carolina? Para dar lectura al artículo. Sí, gracias. Dele. Artículo 138. Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Hasta ahí, Carolina, gracias. ¿Cuál es la obligación del Estado? Ya vieron, compañeros, según lo que Carolina le dio lectura, es mantener a sus habitantes en el debido goce de los derechos humanos, de los derechos que la Constitución garantiza. Esa es la obligación del Estado. Entonces, ahora lo que yo quiero es, analicen ustedes eso, compañeros, y piensen. Cuando Otto Pérez reclama aquí, estando acá, y lo que pide es que le den esto, si a ustedes les cae bien o les cae mal, o odian al pacto de corruptos, o aman al pacto, o lo que sea, piensen que la obligación de nosotros es el debido proceso. Velar por el estricto cumplimiento de las leyes, porque es la obligación del Estado mantener a los habitantes en el goce de sus derechos humanos según la Constitución. Y una persona que ha guardado prisión 8 años, desde aquí para acá, 8 años. Eso viola toda garantía de derechos humanos. Es una violación a toda garantía. ¿Verdad? Eso es lo que se le llama una condena anticipada. Entonces, aquí no se trata si nos cae bien el Señor o no nos cae bien, compañeros. No se trata de eso. Es que nosotros tenemos que ser, independientemente, a nosotros no nos importa si nos cae bien o mal la persona, porque nosotros no debemos velar, ¿verdad? No es por los delitos, no, Iván, porque esto es para todos. Si fuera asesinato, es este el proceso. Si fuera asesinato, es este el proceso. Si fuera parricidio, es este el proceso. Si fuera robo, es este el proceso. Es el mismo proceso para cualquier delito. Entonces, aquí lo importante, compañeros, no es si nos cae bien o nos cae mal. Es que la obligación de nosotros es estar, a mí me puede caer mal, pero yo estoy consciente de si hay o no. Entonces, cuando a ustedes les pidan opinar, o cuando ustedes vean a la gente opinar, hagan esa separación. Separen entre ustedes como habitantes y separen ustedes como respetuosos del derecho. Y les dejo acá para que ustedes solos califiquen qué es lo que consideran ustedes acá. ¿Verdad? Bueno, los dejo aquí, compañeros, y nos vemos el día miércoles. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.